vamos a hablar de un tema pues que viene siendo realmente polémico desde que han avanzado las actualizaciones en clasificaciones de fracturas toracolumbares tipo estallido. Vamos a hablar entonces en particular sobre las indicaciones quirúrgicas de las fracturas toracolumbares tipo Worst. Digamos que estadísticamente es muy evidente que cuando hablamos pues del sistema toracolumbar, estamos hablando del 90% de las fracturas vertebrales, algo pues que va en una relación de proporción directa con el número de vértebras. Un cuarto se asocian a daño medular, cuando estamos hablando particularmente de las tipo A, hasta un 22% entre daño medular completo e incompleto tienen una relación. Y digamos que cuando hablamos de ese subgrupo particular de fracturas de estallido, entonces encontramos que casi el 50% están concentradas en esa unión toracolumbar, donde tenemos ese concepto entonces de cifosis torácica rígida y ya un segmento más móvil que son las primeras vértebras lumbares que hacen parte de la lordosis, ¿cierto? Entonces, sumado ese mecanismo de unión toracolumbar más los traumas en relación a la carga axial e hiperflexión, entonces podemos tener este fenómeno de estallido o WORTS, pues como vemos en las clasificaciones internacionales. Es muy importante tener en cuenta pues que los retos acá van más allá del efecto de lo neurológico, sino que podemos tener un daño funcional en relación a la deformidad asociada que puede ocurrir en este tipo de fracturas, y son cosas que se tienen que valorar a la hora de definir un manejo conservador versus quirúrgico. Las clasificaciones, digamos que desde antes de los 50 han venido aumentando en complejidad. Inicialmente teníamos pues el concepto con el que todos estamos familiarizados pues de las columnas media anterior y posterior. La clasificación de Denis pues un poco más morfológica, pero aparece entonces ya ese concepto de falla de la columna anterior y media en relación al desarrollo entonces de las fracturas entonces por estallido. Se hace un poco más compleja con la clasificación de Magero, y sin embargo digamos que estas dos clasificaciones no tenían como la novedad o el score o la indicación que vamos a ver más adelante para guiar al cirujano en decisiones sobre si un manejo conservador o quirúrgico de estas lesiones. Es así entonces como en el 2005 aparece entonces la clasificación TLIX, donde tenemos un componente entonces morfológico relacionado pues como con el cuerpo, relacionado entonces también con los ligamentos y también con el estado neurológico. Además, esta clasificación nos ofrece un score, y aquí vemos entonces los puntos asociados particularmente en las fracturas tipo Worst, pues comenzamos con 2 puntos de una vez, y según la sospecha o el daño del ligamento posterior, entonces sumamos otros 2 o 3 puntos, al igual que en el caso de tener un paciente que clínicamente no tiene lesiones o que ya tiene compromiso de cauda, cono, médula o raíz. Es así entonces como cuando obtenemos según la TLIX 3 o menos puntos, podemos tomar una decisión quirúrgica. Más de 5 puntos se indicaría, según este score, una intervención, y nos quedaríamos en los 4 puntos en una zona gris. Más adelante vamos a contrastar este tipo de resultados entonces con una clasificación más reciente que aparece en el 2013, que es la AO, para la que en particular en esta conversación nos interesa entonces la clasificación tipo A3 y A4, obviando pues las primeras son de decisión no quirúrgica.
es aquí entonces, como digamos en el mapa entonces de seguimiento diagnóstico. Entonces tenemos primero una fractura donde no tenemos desplazamiento, una fractura donde no tenemos un daño entonces de las bandas de tensión, donde tenemos compromiso del cuerpo y donde tenemos compromiso entonces de ambas, para el caso de la 4, platos terminales, ¿cierto? O uno de los platos terminales para el estallido incompleto, pues, que es el A3. De igual forma, aparecen entonces unos modificadores importantes que también nos adicionan a un score que vamos a ver más adelante para definir cirugía, ¿cierto? Y entonces tenemos el modificador neurológico, ¿cierto? Donde tenemos desde el N0, que es el paciente que no tiene compromiso, al que tiene un compromiso transitorio, radicular, incompleto, ¿cierto? O un grado pues, de caudequina, o el completo, así como el que no tenemos una certeza en el examen físico de su daño. Y los modificadores, particularmente, es el M1 y es una diferencia importante con el TLIX. Y es que, digamos que aquí se aclara muy bien el lado que no se requiere tener una resonancia para establecer un compromiso entonces del sistema ligamentario posterior, sino un nivel de sospecha, como distracción, como separación de las apófisis espinosas, o subluxación inclusive entonces de las articulaciones interfacetarias. Y aparece entonces, digamos que un score un poco más complejo, donde tenemos aquí las clasificaciones que nos interesan, que son la 3 y la 4, y que correspondientemente entonces tienen una puntuación de 3 y de 5 puntos. Cuando tenemos menos de 3 puntos, entonces estableceríamos que puede ser una lesión no quirúrgica, pero si lo tenemos igual o mayor de 6, tenemos una lesión quirúrgica. Esto nos lleva a un escenario un poco parecido entonces que la TLIX, y es esa famosa zona gris que digamos que desde que tenemos la clasificación de la AO en el 2013, también es un motivo de discusión para tomar la decisión, ¿cierto? Y es el equivalente a la zona gris del TLIX. Además, entonces, aparece un componente muy importante que es esa variante M1, donde podemos agregar un punto, ¿cierto? En caso de que tengamos una sospecha no necesariamente relacionada a la resonancia, ¿cierto? De que tenemos compromiso de la banda posterior y, digamos, estos datos que son compartidos o modificadores compartidos con el TLIX, que son los del daño neurológico. Es así entonces como al tener una fractura 3, si nos fuéramos entonces con el TLIX, podríamos tener de lleno un puntaje de 2 y tendríamos unos modificadores, ¿cierto? Que nos pueden dejar fácilmente en una zona gris. Me quisiera devolver aquí a la clasificación del TLIX, ¿cierto? Entonces partiríamos entonces en este caso de la imagen que acabamos de ver de una clasificación a 3, ¿cierto? A 2 puntos base, ¿cierto? Que en caso indeterminado nos llevan a una zona gris de decisión quirúrgica, ¿cierto? En el caso del daño del sistema posterior, entonces nos llevan a una decisión quirúrgica inmediatamente. Y en el caso entonces de la clasificación de la AO, entonces podríamos comenzar en la A3 con 3 puntos de entrada, ¿cierto? Pero con el modificador indeterminado nos quedaríamos en la zona gris, a diferencia, por ejemplo, en el TLIX. Entonces, particularmente, por ejemplo, si nos fuéramos a basar en la TLIX con sospecha de compromiso del mundo posterior, del sistema ligamentario posterior, digamos que sería más indicado, según esa clasificación, hacer una intervención que en la AO. Y el panorama se aclara
de pronto un poco más en la A4, cuando la clasificación ya nos lleva, en el caso de la AO, a 5 puntos, ¿cierto? Donde, por ejemplo, si agregamos el modificador M1, quedaríamos en ese rango de 6 puntos donde se indica la decisión quirúrgica, y por supuesto en el FLICS y en la A3 con el modificador ya quedábamos cerca de esa decisión, ¿cierto? Entonces, en este caso, también es el punto donde más se coincidiría, llevando, digamos que la escala de la discusión, especialmente a la clasificación A3 sobre quirúrgico o no quirúrgico, y a eso se le ha intentado buscar una respuesta, pues desde que aparece de hecho la clasificación de la AO, y este es un metaanálisis, yo creo, pues ya de un valor pues también histórico y conocido por todos, que se hizo en el 2013, donde nos deja también sin respuesta, ¿cierto? Tenemos un estudio que favorece el manejo no quirúrgico, ¿cierto? De las fracturas de estallido tipo Worst, pero tiene un peso del 50%, un peso estadístico en el estudio que no alcanza a compensar el otro, que no tiene validez estadística, por lo tanto no hubo una conclusión. Y del mismo modo tampoco hay una validez, ¿cierto?, en el desarrollo entonces o el riesgo de cifosis del manejo quirúrgico versus no quirúrgico. Aquí estamos hablando del 2013, el mismo año entonces donde tenemos esa clasificación de la AO. Y del mismo modo también se evaluó el grado pues, de compromiso del canal, no obteniéndose entonces una validez estadística para establecer cirugía versus no cirugía en el caso de los estallidos tipo Worst. Lo último, y el panorama muy importante en el 2024, es este estudio entonces, donde tomaron 182 imágenes de un ensayo observacional, particularmente de estallidos, ¿cierto? De fracturas toracolumbares tipo estallidos. Se tomaron entonces, se convocaron 22 expertos en trauma raquimedular que no estaban enterados de este ensayo, ni de estas imágenes, ni de las recomendaciones de escala que se utilizaron en la decisión de este ensayo. Los pacientes no tenían daño neurológico, ¿listo? Es muy evidente que el paciente que tiene daño neurológico pues, tiene una indicación de intervención más fácil, y los niveles estaban entre T11 y L2, ¿cierto? Entonces estamos cubriendo la mayoría pues, del espectro de las vértebras que casi siempre se comprometen por estallido. Los pacientes estaban entonces entre 18 y 65 años, las fracturas se atendieron en un contexto agudo y la clasificación TLIX está entre 2 y 5, pero esto se hizo basado en las recomendaciones de la AO. Es así entonces como se contrastaron las decisiones de estos expertos con las imágenes, ¿cierto?, que son estas primeras versus las que se tomaron, digamos, en el contexto clínico real de este ensayo observacional, pues que fue multicéntrico. Para las fracturas que nos interesan, encontramos entonces que globalmente a nivel A3 o A4, casi de los expertos recomendaron en casi el 50% de esta población cirugía, y bueno, el otro 50% el manejo conservador, mientras que en el manejo clínico había un 10% más de profesionales, de cirujanos de columna, que recomendaron el manejo entonces quirúrgico versus el 40%. Si desglosamos entonces la toma de decisiones y nos vamos entonces a las fracturas de estallido incompleto, hay un descenso importante entre los expertos en la recomendación de cirugía, mientras que prácticamente se doble, pues es el 60%. Entonces, de los cirujanos de los ensayos, quienes recomiendan entonces la cirugía en fracturas tipo A3. Esa tendencia ya es un poco más homogénea, más similar y admite menos dudas, como veíamos ahora cuando contrastábamos la TLIX versus la AO, cuando estamos hablando entonces de los estallidos tipo A4, ¿cierto? Entonces vemos
que hay un 68% versus un 61% que recomiendan un manejo quirúrgico. Ya es algo que admite entonces un poco menos de discusión, aunque no hubo un valor estadístico importante en esto. Entonces ahí tenemos, digamos, ese escenario donde aún en el 2024, ¿cierto? Aún con un número importante de pacientes tratados, ¿cierto? Y del otro lado, de unos expertos entrenados en un sistema pues que ha alcanzado, digamos, una homogeneidad en la reproducción, vemos como hay grandes diferencias en la toma de decisión para la fractura en la 3 versus la 4, ¿cierto? Entonces, al lado de eso, aparecen la búsqueda de otros predictores de falla, particularmente en el manejo conservador, que nos pueden ayudar a tomar decisiones quirúrgicas y en los que se está tratando de buscar una validez estadística y que no hacen parte de la clasificación que vimos, de los modificadores, ¿cierto? Ni de la clasificación morfológica funcional, pues si vamos a hablar de la TRIX o de la AO. Y entonces en el 2022 se realizó un metaanálisis en el que se encontró validez estadística particularmente en 3 estudios, ¿cierto? 2020, 2016 y 2015, para buscar pues, estos factores de riesgo, ¿cierto? Entre estos factores se evaluó edad, género, índice de masa corporal, si el paciente tenía pues tabaquismo, la escala visual análoga del dolor, la escala, esta load sharing es la escala de McCormack que todos conocemos, que a partir de 7 entonces tiene una indicación quirúrgica, el porcentaje de canal libre residual, el ángulo cifótico inicial que genera el trauma y la distancia interpeduncular, ¿cierto? Los marcados que vemos acá en los círculos en rojo son los factores que tuvieron una validez estadística en los estudios que tienen validez estadística en el metaanálisis, ¿cierto? Que cuando nos vamos al pool, ¿cierto? Al consenso de todos estos estudios, globalmente no alcanzaron una validez estadística según pues sí, ese análisis global, ¿cierto? Pero que individualmente tuvieron para cada estudio un valor estadístico. Es así entonces como en la edad se encontró que había una diferencia importante y que era un predictor de falla de tratamiento, particularmente cuando se atendían personas más jóvenes, cuando se hacían manejos conservadores en personas de 33, más o menos 11 años, versus personas de 50, más o menos 13 años. De igual modo, en la escala de McCormack había una diferencia en falla de tratamiento cuando se atendían entonces, y aquí vemos algo muy parecido a esas indicaciones, un 6.9, ¿cierto? Más o menos 1, o sea, es el límite de 7 que tenemos en esa escala de load sharing, versus un 5.8. En la escala visual análoga también había una diferencia entre los pacientes que venían con más dolor o menos dolor en la falla de tratamiento conservador, y de igual modo un OR de 1.1 también para el grado de angulación cifótica como predictor de falla de manejo conservador. De igual modo, cuando el canal residual estaba menos comprometido, había entonces menos falla del manejo conservador, y en la distancia interpeduncular en 2 estudios alcanzó entonces una relación con la falla de manejo conservador cuando tenía unos aumentos de hecho muy homogéneos entre el 29% y el 29.7% respecto a los controles previos. Globalmente, en todos estos estudios se encontró que casi un 10% entonces de las fracturas a las que se les dio manejo conservador tuvieron una falla. Entre otros predictores, entonces tenemos un estudio con un número N pues, de 67 pacientes a los que se les dio manejo conservador, particularmente se hizo entonces en estadio de un nivel y con un TLIX menor de 4, y en pacientes mayores de 18 años y menores de 65 años.
Las vértebras principalmente comprometidas, a las que se les dio más cirugía y que se llevaron más a cirugía, fueron T10, T11 y T12. Y se encontró que había un factor importante predictivo con validez estadística en los pacientes, entonces, que estaban fumando, ¿cierto? Casi el 50% de los que fumaban, terminaron también en una falla terapéutica que los llevó a cirugía. Aquí la falla entonces fue en 16 de estos 60 pacientes, lo que nos llevó a un 23% de falla. Y las variables entonces que tuvieron en el análisis de regresión logística, valor y relación entonces con la falla fueron principalmente la edad y la distancia. Nuevamente aparece entonces la distancia interpeduncular. Digamos que entonces de todos estos ensayos observacionales aparecen entonces análisis como esta revisión pues, de literatura de la Federación entonces Neuroquirúrgica Mundial, y entonces aparecen los análisis comparativos pues, de beneficios pues, de intervención versus no intervención. Y nuevamente para el 2021, luego de hacer toda esta revisión, tenemos que no hay realmente entonces una validez estadística que se logre, y las recomendaciones, por lo tanto, por ejemplo, de este artículo, son de expertos, ¿cierto? Y son de consenso. Es así entonces como en las fracturas de la A2, A3, A4, todos los expertos estaban de acuerdo, de hecho no de acuerdo, sino muy de acuerdo, ¿cierto? En que entre mayor colapso vertebral, angulación cifótica y compromiso de canal, sin hablar pues, de otros factores predictores de falla, había que hacer una intervención quirúrgica. En el TLIX mayor de 5, la dislocación y la inestabilidad, había que hacer cirugía, y aquí entonces están, digamos que 100% de los expertos están de acuerdo, ¿cierto? Aunque solo menos de 20% están muy de acuerdo. Y cuando hacemos la pregunta entonces de las fracturas en estallido con o sin déficit neurológico pueden recibir manejo quirúrgico o conservador, pues el 100% están de acuerdo. Y sin embargo, miremos pues el nivel de recomendación donde hay acá, donde realmente aquí no hay una recomendación, sino que nos dicen usted puede hacerlo quirúrgico o no puede hacerlo quirúrgico, ¿cierto? Digamos que después de toda esta revisión, la conclusión es que particularmente cuando estamos enfrentándonos a una fractura de estallido A3, seguimos, digamos que en un limbo de validez estadística, que es un poco más claro en la A4, tanto si nos basamos en los scores de la AO como de la TLIX, pero sin embargo es muy válido comenzar a considerar factores predictivos de falla que están logrando, digamos, una validez estadística en unos estudios escasos, pero con unos números N de pacientes importantes, que al menos superan 30 pacientes, ¿cierto? Con unos metaanálisis que comienzan a arrojar luces, y donde sí se va volviendo muy importante entonces la decisión, según la edad, según la distancia interpeduncular. Eso era lo que les traía para hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que nosotros ese problema de la parte académica lo resolvimos hace rato, y a mí me da la impresión de que nosotros operamos el 100% de las fracturas tipo A3. Y yo creo que el único paciente que no operamos es el que no se quiere operar. ¿Y por qué empezó esto? Porque inicialmente había una discusión, sí, es estable, el ángulo, todas esas cosas, hasta que alguno de ustedes empezó a pedir resonancia. Y siempre que piden resonancia en el STIR, aparece
una imagen hiperintensa en la parte posterior. Entonces, pues yo molestando muchas veces digo, claro, usted quiere convertir una fractura tipo A en una B para operar el paciente. Y realmente yo creo que en este momento operamos todas las A3 y por lo tanto también todas las A4. Pero lo que me preocupa es que estamos haciendo el mismo sistemita de pedir resonancias en las A1. Y yo he visto que en todas las A1, en el STIR, aparece una bendita hiperintensidad en la parte posterior. Entonces, eso sí me parece un poquito grave porque estamos convirtiendo las A1, ahí sí, en B. Entonces, ahí ya me queda la duda de qué tanto se correlaciona la resonancia con la ruptura del ligamento. Esa es la pregunta que yo tengo. Si alguno de ustedes tiene esa respuesta, adelante. Pero sí, en conclusión, cuando yo veo una fractura 3, de una vez operemos, no perdamos, no gastemos pues resonancia ahí. 100% de cirugía, mientras que vos mostraste ahí como el 65%, 71%. Pero también los que no se operan terminan mal en 21%. O sea que yo creo que ahí no lo hacemos mal, pero sí me preocupan las tipo A1. ¿Alguno de ustedes tiene la respuesta del STIR y la correlación con la ruptura del ligamento o no? Bueno, todos callados. Yo no tengo más comentarios. Oscar, adelante. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, señor. Doctor, respecto a su inquietud, alguna vez el doctor Alexander Baccaro, haciendo alusión a esos hallazgos de resonancia, él dice que no necesariamente cuando brilla el ligamento quiere decir que está roto. El solo brillo, pues, el solo jalonazo, sí, o sea, el estirón que sufre en el momento del trauma puede hacer que la resonancia esté brillando y no quiere decir que esté roto. Entonces, no quiere decir, eso quedamos entonces con la duda de que entonces no sirve, no es que la resonancia sea 100% seguro que si brilla está roto. Entonces no es un indicador de seguridad 100% de que el ligamento está roto. El solo jalonazo hace que brille. Entonces, de verdad, pues ese comentario suyo de las A1 muy probablemente no están rotos. El solo jalonazo hace que brille, pero no, por la anatomía de la fractura, no, muy seguramente no están rotos. Muchas gracias, doctor. Eso es lo que yo he pensado siempre. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Buenos días, Nacho, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Bien o no, todo muy bien. Sí, inclusive, digamos que todo esto sigue siendo un tema pues, o que actualmente está generando mucha controversia. En el Global Spine Journal tal vez de hace 1 o 2 meses salió una cantidad de artículos que, en los que se analizaba qué pacientes, o desde un punto de vista, digamos, más, digamos, de opinión de los entrevistados o de los expertos que participaron en los estudios, se analizaba qué pacientes o cómo se lograba, digamos, caracterizar los pacientes para ir a tratamiento quirúrgico o no quirúrgico, especialmente en las fracturas tipo estallido. Y yo creo que pues, lo que está claro es que la controversia sigue estando pues muy, digamos, muy dura y las conductas muy repartidas a los dos tratamientos. Pues hombre, yo creo que pues obviamente pues uno no se puede quedar en la controversia porque pues uno tiene que definir el paciente, pero definitivamente sí hay modificadores, como se comentó hoy, que inclinan la balanza hacia uno u otro tratamiento. Especialmente yo pienso que la edad, la localización,
la angulación, la deformidad regional que genera la fractura, pues realmente son como factores que realmente inclinan significativamente la balanza. Yo le doy mucha importancia también al dolor. O sea, cuando un paciente tiene un dolor muy importante que limita mucho la actividad física, digamos, en la fase aguda, pues digamos que es un paciente que se recupera más rápido si uno le ofrece algún tipo digamos, de estabilidad quirúrgica. Tal vez en este momento, pues digamos que las dos variables, digamos, morfológicas que apoyan más el tratamiento quirúrgico es la angulación sifótica, ¿cierto? La angulación, el delta de la angulación sifótica regional y muy probablemente, digamos, el grado de estallido. A eso me refiero que las fracturas tipo A4, pues obviamente uno se inclina más hacia el tratamiento quirúrgico que las fracturas tipo A3 y también la localización, pues digamos que fracturas en la unión toracolumbar tienen más riesgo de tener un mal resultado que fracturas más altas, por ejemplo, por encima de T9, donde la columna torácica es más estable. En resumen, pues yo pienso que el tratamiento sigue siendo todavía difícil de establecer basados en una evidencia clínica bien soportada y todavía depende mucho pues como de la experiencia del cirujano. Sin embargo, como lo hemos comentado pues muchas veces, pues hombre, digamos que un tratamiento quirúrgico que sea tal vez mínimamente invasivo, seguro, en manos de un experto, pues realmente pues resuelve el problema del paciente con un riesgo bajo de complicación. Muchas gracias.